Ubíquese en la misma porción que leímos en Lucas capítulo 10. Ubiquémonos ahí y oremos para comenzar. Señor, esta es tu escritura, Señor, y debe ser expuesta con toda seriedad. Señor, ayúdame a solo predicar lo que tú has dicho, Señor, y no lo que yo piense o lo que yo imagine. Señor, ayúdame, Señor, a ser fiel, Señor, al texto, a ser fiel a ti, Señor, para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús. Amén. Hermano, mire, como profesor he tenido la oportunidad de estar en varios colegios cristianos y no conozco un colegio donde haya estado, donde no se haya hecho una obra de teatro precisamente esta parábola, el buen samaritano. Y esta parábola es una de las más interesantes y más populares en el mundo cristiano, ¿no? Y existen hasta ministerios e iglesias con este nombre, pero es allí donde a veces está el peligro, ¿no? Porque a veces se piensa o pensamos que sabemos exactamente qué quiere decir esta palabra o parece que tenemos en la cabeza lo que supuestamente enseñan. Y la mayoría de los cristianos creen que la parábola del buen samaritano es solo una exhortación a ayudar a los necesitados, ¿no? Pero le tengo que decir desde el principio que no es así. Así que si tiene un concepto, le pido que, por favor lo estudiemos con detenimiento. Y ahora, ¿cómo podemos saber eso? Y precisamente con la regla que hemos manejado, ¿no? Contexto, contexto, contexto. Junto con la pregunta, ¿qué motivó a Jesús a enseñar esta parábola en este momento de la historia? ¿Qué circunstancias la rodearon? Y el verdadero punto de la parábola se hará visible con todos estos elementos, viendo toda la radiografía, ¿no? Por eso, ahí en Lucas capítulo 10, antes de la parábola, está Lucas capítulo 10 del 25 al 29. Ese es como el contexto. Ahí vamos a responder a la pregunta de por qué Jesús dijo la parábola en este momento. Y dice, Lucas 10, del 25 al 29. Y aquí un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley era como un abogado o una persona estudiosa de la ley. Y estamos hablando de la ley ¿qué? Judía, la ley mosaica, o sea, el Antiguo Testamento. Y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A qué respondió y dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y mire, hermano, observe bien, porque aquí está todos los motivos por los cuales Jesús sí comenzó la parábola. Y observe bien que esta parábola Jesús la expone para responder a un legalista religioso una pregunta que pretendía hacerlo quedar mal, que pretendía querer avergonzarlo, como si Jesús no supiera, o meterlo en una encrucijada moral. Y este religioso estaba tratando de disminuir la fuerza de la ley de Dios con un análisis totalmente descontextualizado de la palabra prójimo. Y miren, he aquí un intérprete de la ley, y así dice el 25, dijo, para probarle, o sea, para avergonzarlo, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y esta fue la misma pregunta que estudiamos el domingo, ¿qué? Pasado, con respecto a qué parábola, ¿los obreros de qué? Pero ¿quién la hizo? ¿El joven rico? Y el texto nos muestra la falta de sinceridad de este hombre, pues la pregunta era para probarle. Y esta no era una pregunta honesta de alguien que quería verdaderamente aprender, cuyo único propósito era tratar de atrapar o confundir a Jesús o plantearle un dilema moral del cual no podría salir. Pero qué interesante, ¿no? Porque él está delante del creador de la vida, de la persona más sabia, y quiere enseñar.
Pero observe la pregunta, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y a pesar de la motivación, de que la motivación del intérprete no era buena, la pregunta planteada es la misma la de joven rico, la misma que le hace Nicodemo, la misma que le hicieron muchos a Jesús, y que muchos querían que Jesús la respondiera. Y aunque con diferentes motivaciones, al parecer esta pregunta siempre estaba en la mente de las personas. Y es más, yo me he encontrado personas en la calle que me han hecho la misma pregunta. Bueno, ¿y cómo uno va al cielo? ¿Cómo uno obtiene la vida eterna? Y cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que esto hace parte del corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio habla de vida, ¿qué? Eterna. Y en la presencia de Dios, el cumplimiento de todas las promesas divinas están en la vida eterna. Jesús mismo habló a menudo acerca de la vida eterna, porque como les digo, es la promesa central de ¿qué? Del Evangelio, y el mensaje que vino a proclamar, porque él dijo al final de Juan 3:16, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Pero ¿por qué un israelita estudioso de la ley, que se supone que debía saber muchas cosas, tenía siempre la misma pregunta en la cabeza? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta es porque los rabinos y maestros habían enseñado la ley a los judíos de manera errónea. Miren lo que decían los judíos: tu linaje, la circuncisión, la ceremonia y el cumplimiento estricto de la ley te harán aptos para el reino eterno. Un evangelio centrado en las obras humanas, como se cree hoy. Si diezmas, si ofrendas, si esto, si lo otro, si heredarás la vida eterna. Pero los israelitas sabían, como sabemos nosotros por nuestra experiencia y por nuestra conciencia, que no somos dignos de ser parte de ese reino. ¿Saben por qué? Porque el ser humano no puede cumplir la ley como Dios lo exige. Y eso era lo que prácticamente los llegaban a la encrucijada. Cumplir la ley, pero nadie la cumple. Y hoy en día es así. Jesús le respondió a este maestro de la ley una pregunta con otra pregunta. Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y literalmente dice: ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo lo lees? Y él le estaba hablando de algo que se llama la Shema. Yo una vez bajando al Carmen hay una panadería que se llama Shema. Shema Israel. Y Shema significa escucha, pero escucha para hacer. Y dice, y está en Deuteronomio: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y este era el resumen perfecto hermano, el resumen perfecto de la ley moral de Dios. Amar a Dios y amar a ¿qué? Al prójimo. Quien ama al prójimo no le roba, quien ama al prójimo no anda deseándole su esposa. Se resume toda la ¿qué? La ley. Pero que ninguno de nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, puede cumplir. Y esta respuesta es similar a la respuesta de joven rico. La respuesta de Jesús no es el evangelio, sino las exigencias mismas que él no puede ¿qué? Cumplir. La ley. Mire, y parece que uno a simple vista, uno pareciera, bueno, Jesús se está contradiciendo, entonces, ¿por qué no le predicó el evangelio? Miren lo que dice Gálatas 2:16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie va a llegar ante Dios y va a decir: es que mire, yo era tan obediente, Señor, que por eso me tuviste que traer al cielo. Eso no es así. ¿Por qué? Porque ellos olvidaban totalmente la gracia de Dios. Y por eso Pablo les tiene que recordar: ¿por qué fue salvo Abraham? ¿Por gracia o por la ley? Por gracia. Y es interesante porque Abraham, cuando Dios salva a Abraham, ni siquiera la ley existía. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús no le predica el evangelio y en lugar de eso le recita la ley? Y hermano, todo israelita sabía algo, como lo es que la ley tenía un propósito,
Y ese propósito está en Gálatas 3, 23 y 24. ¿Quién lo puede leer? Gálatas 3, 23 y 24. Dice la palabra de Dios: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Amén. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Miren, ¿cuál era el propósito de la ley? Que yo mirara que necesitaba un redentor. Esa palabra ayo ahí en el original es pedagogo o maestro. O sea, la ley debe ser el maestro que me debe mostrar que yo necesito ¿qué? Un redentor. Y verse en el espejo de la ley es verse claramente condenado. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién de nosotros puede cumplir la ley como Dios lo exige? Pero este hombre, a pesar de ser un estudioso de la ley, no reconocía e ignoraba su estado de perdición, como lo hacen muchas personas. Y esta escena era como si Jesús estuviera sosteniéndole el espejo de la ley ahí en su nariz, pero este hombre orgulloso decía mentiras diciendo que cumplía perfectamente la ley para que precisamente, y la ley, ¿por qué? Porque la ley lo estaba condenando y Jesús le estaba poniendo el espejo de la ley y él estaba diciendo, yo la cumplo. ¿Qué le dijo joven rico a Jesús? Todo eso he cumplido desde mi juventud, ¿qué más me falta? Qué arrogancia, ¿no? Pero cuando te miras como ser humano de manera correcta en la ley de Dios, verás que no puedes cumplirla y que necesitas redención. Pero cuando te miras como este orgulloso legalista, te dedicas a condenar a los demás y te condenas a ti mismo. Y este es un principio básico del legalista: conocer la ley de Dios para dedicarme a criticar a los demás. Porque cuando uno conoce verdaderamente la palabra del Señor, la ley de Dios, eso debe volverme más humilde. Tuve la oportunidad en el seminario en Honduras de conocer a Cornelio Rivera. Él tiene como 75 años. No hay hombre sobre la tierra que maneje mejor el Antiguo Testamento que ese hombre. Yo recuerdo en las clases, ni números tiene, ni versículos tiene en la Biblia él. O sea, y sabe dónde están, sabe todo. Y uno quedaba perplejo. Doctor y es PH, tiene muchos estudios. Y una vez estábamos estudiando el libro de Ruth. Y cuando llegamos al capítulo 2, él rompió a llorar. Pero a llorar. Y nos pidió perdón y nos dijo, perdónenme, pero es que cada vez que leo este pasaje, no puedo dejar de ver lo miserable que era mi vida y Dios me salvó. Imagínense, o sea, un hombre que ese era su trabajo, de que conoce bien el Antiguo Testamento, pero ¿qué hacía la palabra de Dios en este hombre? Humillarlo. Y yo recuerdo, ver cómo bajaba, subía, y yo decía, pero ni números tiene, ¿cómo sabe cuál es el versículo? Se lo sabía de memoria. Y todos los años, por más de 20 años, él ha predicado en el seminario y enseñado a los alumnos ese libro. Pero él nos contaba que cada vez que llega ese pasaje llora, se quebranta. Y eso es lo que debe hacer el conocimiento del Evangelio en una persona. ¿Qué? Humillarlo ante Dios, no volverlo más que orgulloso. Y la razón por la cual Jesús no le predica el Evangelio a estas personas, a estos legalistas, es porque se veían a sí mismos autojustificados. O sea, ellos decían, yo no necesito a Cristo. No necesitaban a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran tan buenos, se creían tan buenos que decían, no es necesario que Cristo muera por mí. Y la ley los llevó al orgullo y no a la humillación. Y hay muchas personas actualmente así, que su conocimiento de Dios los lleva ¿a qué? Al orgullo y a comenzar a condenar a otros, cuando en realidad los que están condenados son ellos. Y quien se ve en el espejo de Dios y no se ve y no ve su miseria, está muy lejos de la salvación. Por eso es que un legalista está muy lejos de la salvación. Jesús le mostró
con todo amor a este religioso, llevando a la ley que por sí mismo estaba condenado. Un verdadero estudioso de la ley debe llegar siempre a la siguiente conclusión: yo sé por mi amarga experiencia que no puedo cumplir incluso el más básico de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces debe explotar y preguntarse, ¿dónde puedo entonces encontrar redención? Y ese era el propósito de la ley. Por eso era que todo Israel se preguntaba, ¿cómo haré para ser salvo? Si nadie, porque ellos sabían por su experiencia que nadie podía cumplir la ley. Y la pregunta es, ¿dónde puedo entonces encontrar redención? Y él apagó el fuego de su conciencia con el agua de su orgullo y de su justicia propia, como muchos lo hacen. La ley me debe llevar al conocimiento del Evangelio, pero algunos los ha llevado al orgullo y los ha llevado inclusive a destruir a otras personas. Cuando este legalista se vio confrontado con su pecado y se vio en el espejo de la ley, porque él sabía que no podía cumplir la ley, él sabía que no podía cumplirla como Dios lo demandaba. Entonces le hace la pregunta que tiene un único objetivo, como lo es el quedar bien, así quedara mal delante de Dios. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y esta pregunta pasaba por alto totalmente los dos mandamientos que él se sabía de memoria. ¿Saben por qué? Porque precisamente Mateo 5:43. Miren lo que dice Mateo 5:43. Es el famoso sermón del monte. Dice, oíste que fue dicho. Mire, y no dice, la Biblia enseña. No, oíste que ¿qué? Que fue dicho. ¿Qué significa? Que esta era la enseñanza de los religiosos de la época. Oíste que fue dicho. Pero la Biblia no dice eso. Dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. Y miren, ¿por qué este hombre quiere hacer esa pregunta? Porque este hombre estaba permeado con una enseñanza falsa de que sus enemigos no eran su ¿qué? Su prójimo. Y pensar que mi enemigo no es mi prójimo es acomodar totalmente la ley a mi antojo. Entonces, el vecino me miró feo, ya no es mi prójimo. El hermano me miró feo, entonces ya no es mi ¿qué? Mi prójimo. Y esto lo volvía la ley totalmente subjetiva. Y como que yo decidía a quién era mi prójimo y quién ¿qué? Y quién no. Y miren, como conclusión les puedo decir que esta parábola, hermano, es una historia contada a un no creyente religioso, a un hombre con justicia propia, como un esfuerzo de evangelización para confrontarlo con su pecado, traerlo al arrepentimiento y que viera su necesidad de misericordia. Es la apelación de Jesús a un alma condenada pero religiosa. Increíble, ¿no? Que este hombre aparentemente con tanto conocimiento de la ley de Dios, pero condenado en sí mismo, porque ni siquiera podía ver su necesidad de un redentor. Y después de entender eso, hermano, ahora sí leamos Lucas 10, del 30 al 37. Lucas 10, del 30 al 37. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo, ahora ya nosotros sabemos por qué Jesús responde, ¿no? Por todo el contexto que vimos atrás, intérprete de la ley y todo. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndolo y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. No pasa nada, ¿no? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo,
cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, gozó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú, ve y haz, y tú lo mismo. Miren, al igual que la mayor parte de las parábolas de Jesús, Jesús enseña algo totalmente sencillo con una frase sencilla. Y miren que esta parábola nos enseña que ningún ser humano obedece y ama como Dios lo exige en la ley de Dios. Y miren que no vamos a hablar de cómo tratar a los pobres, cómo tratar a los necesitados, no vamos a hablar de nada de eso, sino que vamos a hablar precisamente de que nadie obedece y ama a Dios y ama su ley como Él lo exige. Y en la mayoría de las parábolas de Jesús, recuerde que solo vamos a aprender ¿cuántos aspectos teológicos? Uno solo. Y hay un montón de detalles en la historia, hermano, pero no podemos perdernos en los detalles para no perder la lección central que tenemos que enfocarnos. Si no, nos perderemos en las ramas. Por eso es que debemos centrarnos precisamente en las preguntas que ya les he dicho. Versículo 30, volvamos otra vez. Dice, respondió Jesús, le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Todos allí, todos los que estaban allí, sabían cuál era el camino de Jerusalén a Jericó. Nosotros no, pero todos allí sabían que era un lugar, que era descender 25 kilómetros por un camino muy peligroso. Una sola vez al año ese camino era concurrido en la fiesta, pero el resto del año era solo. Y estaba bordeado de cuevas, rocas macizas que ofrecían escondite a los ladrones. Y todavía, hermano, es un camino peligroso. Tuve la oportunidad de conocer un profesor mío que caminó por ahí y me dice que wow, es como tenebroso. Y en la historia sucede lo que uno puede pensar de que va a suceder, ¿no? Si usted le dicen, ese barrio es peligroso, por ahí cuidado, y va y lo atracan. Se lo dijeron, ¿no? Bien. Y un hombre que viajaba por ese camino fue asaltado por una banda de ladrones. Pero particularmente estos ladrones eran bien crueles, porque parece que no solamente lo despojaron, sino que lo dejaron medio ¿qué? Medio muerto. Crueles. Y ellos le robaron, le quitaron todo, dejándolo parece que casi desnudo y moribundo. Y este camino solo era concurrido, como les dije, una sola época del año. El resto era solo. Y miren lo que dice el 31. Versículo 31. Dice, aconteció que descendió un sacerdote. Mire, la audiencia que estaba allí sabía que esto era como un rayo de esperanza, ¿no? Un sacerdote, alguien conocedor de Dios, que sabe la ley, que debe aplicar la misericordia, que conoce la ley mosaica, y que indudablemente estaba llamado a mostrar misericordia. Pues la ley mosaica y le enseñaba que él debería recogerlo, así no lo conociera. Pero no pasó nada. ¿Qué dice el texto? ¿Siguió qué? De largo. Pero es interesante el verbo en griego. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el verbo en griego implica no solamente que pasó de largo, sino que lo vio de este lado y se pasó para el otro lado, para ni siquiera ¿qué? Mirar. Se salió de la ruta para evitar ver al viajero herido, ignorando totalmente a un hombre necesitado. Un hombre, un sacerdote, un hombre, como les digo, conocedor de la ley. ¿Qué esperaban los oyentes que sucediera? De que un hombre, que lo ayudara. Y precisamente estamos respondiendo a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús está demostrando que le está demostrando a este hombre mediante esta parábola que la recta compasión no es estrecha. Una correcta interpretación de la ley no es escoger a quién ayudo y a quién no, cuando realmente hay una necesidad. Lo está llevando a una encrucijada. Antes de irme para Honduras, llegué a la iglesia de la 26 de Emaús
y un hombre le dio un infarto. Y yo no lo conocía. Y con mi primo Jonathan, que está en Uruguay, lo metimos en el carro y recuerdo que la esposa me dio solo su cédula. Yo no lo conocía. Y con la cédula llevamos al hospital y yo me metí al hospital con él, porque era un infarto. Dije que era un infarto, lo metimos, se ponía morado así por secciones y era la imagen terrible. Pero ¿qué pasó? Cuando yo entro y lo ingresan a UCI, me dice el doctor, venga para que firme. ¿Usted es familiar de él? Yo le dije, yo no soy familiar de él. ¿Y cómo ya lo metimos a UCI? Entonces yo dije, yo solo tengo su cédula, yo no lo conozco. ¿Y qué pasó? Había una necesidad apremiante. ¿Qué tenía que hacer yo? Bueno, tiempo después, él me pidió que lo fuera a visitar y yo lo fui a visitar. Él se salvó del infarto. Y bueno, tiempo después el hermano Carlos Lehmann, que ustedes lo conocieron, lo discipuló y conoció el Evangelio. Pero bueno, lastimosamente en el sentido humano, en la primera etapa de COVID murió. Pero eso permitió de que yo ayudara a ese hombre allí. O sea, hay una necesidad, había que actuar. Yo no puedo estar buscando quién califica para merecer mi ayuda. La enseñanza de Jesús, después cuando dice Mateo 5:44, es clara. Todos son mi prójimo, así que me traten como su enemigo. Todos son mi ¿qué? Mi prójimo. Y miren lo que dice el versículo 32. Versículo 32. Asimismo un levita era una otra figura religiosa, otro conocedor de la ley, otro conocedor y ellos eran los encargados de todo el mobiliario del templo. Eran como los diáconos de hoy en día, eran los que estaban atentos. Y por su conocimiento bíblico, ¿qué se esperaba? Lo mismo, que tuviera ¿qué? Misericordia. Pero ¿qué pasa? Hace lo mismo que el otro. ¿Se pasa al otro qué? Al otro lado y ni lo miro. De pronto puedo decir, no, Señor, yo ni lo vi. No. Y miren, y este hombre era otro desprovisto de compasión y carente de misericordia. Ya a estas alturas, los oyentes estaban como teniendo en la memoria, bueno, este hombre se va a morir, porque si ni el sacerdote ni el levita le prestaron atención, menos otro. Y el sacerdote y el levita, hermanos, representaban ante todo Israel, supuestamente los más educados, los más religiosos, los más misericordiosos. ¿Qué se esperaba de estos dos hombres? Que tuvieran ¿qué? Misericordia. Porque si alguien dice que ama a Dios, debe guardar los mandamientos, debe amar a Dios y amar a ¿qué? Al prójimo. Pero ni amaban a Dios ni amaban a su prójimo. Porque cuando se enfrentaron allí, cuando tuvieron la necesidad allí en sus narices, lo que hicieron fue que se pasaron para el otro lado. Y ellos son notables ejemplos de hipócritas religiosos. Personas que dicen que creen el Evangelio, pero que en realidad quieren todos los beneficios del Evangelio, pero no quieren el Evangelio. Versículo 33. Y aquí pero un samaritano. Y aquí es donde la historia se pone buena. ¿Sabe por qué? Porque si a ti te dicen tú eres un buen samaritano, eso es como un cumplido, ¿no? ¡Wow, qué bueno soy!, ¿no? Pero en esta época, decir buen samaritano era lo más irónico del mundo. Porque nadie en esa época pensaba que un samaritano era bueno. Y ahora vamos a ver por qué. La víctima del robo seguramente era un hombre judío. ¿Cómo sabemos esto? El texto no lo dice, ¿no? Pero esto era perfectamente claro para los que estaban escuchando a Jesús, ya que el escenario de la historia es en Israel, en un camino desierto a Jerusalén. Los samaritanos eran, escúchenme, enemigos aférreos de Israel, además de ser considerados gentiles, paganos y perversos. Era tanto el odio de los samaritanos hacia los judíos que si un judío cultivaba, un israelita no le compraba porque decían que esa tierra era pagana. Los gentiles raramente viajaban por allí y mucho menos los samaritanos. Los samaritanos habitualmente evitaban totalmente el contacto con tierra de Israel.
en la mente de la audiencia original, que miren lo que está haciendo Jesús. Un samaritano sería la fuente menos probable y menos esperada para que ayudara a un viajero judío en peligro de muerte en camino a Jericó. Esta era la probabilidad que menor. El camino más directo para ir de Judea a Galilea era pasando por Samaria. Pero muchos judíos, hermanos, miren, preferían ir al este, dar la vuelta y no pasar por allí, para ni siquiera mirarlos. Porque los samaritanos, aunque eran descendientes de los judíos, se habían mezclado con otras tribus. Y eso hacía que los israelitas los aborrecieran totalmente. Y aunque fuera la ruta, como les digo, era una ruta más larga, ellos la preferían para ni siquiera tropezarse con sus aborrecidos samaritanos. Jesús tomó la ruta, Jesús no tomó esa ruta, Jesús pasó por Samaria. ¿Cómo sabemos eso? Porque tuvo misericordia de la mujer, ¿qué? Samaritana. Y miren que Jesús no los veía como sus enemigos. Era tan aborrecido por Israel, los samaritanos, que para ofender a Jesús, miren lo que le dijeron. Miren en Juan 8:48. Para ofenderlo, miren lo que le dijeron. Dice la palabra del Señor. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien vosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Era una ofensa total decirle a alguien que era a un israelita que era samaritano. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Era una ofensa total. Y no solamente hablaban de que aborrecedor, sino que ellos decían, los israelitas, que los samaritanos tenían demonios. Y recuerde la pregunta del intérprete de la ley: ¿quién es mi qué? Ahora recuerden también que los maestros de Israel torcían las escrituras diciendo que sus enemigos no eran su qué, su prójimo. Y ahora aparece en escena un samaritano, o sea, un enemigo de Israel. Cuánta sabiduría en Cristo, ¿no? Porque uno pensaría de que él pensaba de que el sacerdote lo iba a ayudar. ¿De que lo iba a ayudar quién? El levita. Pero ¿quién está ayudando a este hombre? Un samaritano, un enemigo de él. Y vieron, él pensó meter a Jesús en una encrucijada. ¿Y quién estaba ahora en la encrucijada? Él. Yo pienso que ningún israelita que estaba allí escuchando olvidó esta enseñanza. Ninguno. Porque imagínense, o sea, usted olvidaría, y yo estoy seguro de eso, a una persona que usted ha tratado mal, que usted ha tratado como su enemigo, y en una situación difícil lo ayuda, ¿usted olvidaría eso? No. Entonces, ¿qué estaba pensando este hombre en estos momentos y toda la audiencia? Así que aquí un samaritano, a quien un líder religioso judío típico asumiría que es su enemigo obligatorio, está ayudando a un israelita. El sacerdote y el levita dieron la espalda a este compatriota. Y bueno, y la pregunta es, ¿qué iba a hacer el samaritano? Porque el samaritano, siendo su enemigo, bueno, en un barranquito como, y salgo de él, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo que pensaría uno. Pero a fin de cuentas, era su enemigo. Y todo lo descrito hasta aquí es secundario, hermano. Porque ahora el samaritano, el enemigo de Israel, toma el lugar central de la historia. Es aquí donde podemos ver que el punto principal de la parábola es la respuesta que quiere este hombre. ¿Quién es mi prójimo? El versículo 33 termina diciendo, miren lo que termina diciendo. Vino cerca de él y viéndolo fue movido ¿a qué? La que no tuvieron sus mismos compatriotas, la tiene un enemigo de él. Versículo 34. Versículo 34, dice la palabra del Señor. Pero un samaritano, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí es cuando yo creo que este hombre ya estaba con el estómago con gastritis, ¿no? El samaritano lo vio y se involucra totalmente con este judío desconocido. Y la pregunta es también,
de dónde vino el aceite y el vino, ¿no? Porque ¿sabe qué? Hay personas que dicen, no, el vino representa esto, el aceite, no, ahí no dice nada de eso. El vino y el aceite, hermano, las personas llevaban aceite y vino para el camino por dos cosas. La primera, el aceite era para cocinar. Y segundo, el vino era para hidratarse. ¿Por qué? Porque si el viaje era largo, si usted llevaba agua potable, ¿qué iba a pasar con el agua? Se iba a dañar. Entonces la gente llevaba, ¿qué? Vino. El vino entre más viejo, más bueno. Ay, mira cómo se ríe, ¿no? Entonces, era más bueno. Entonces, ¿qué hacía? Y lo otro era que a veces el agua del camino no era potable. Pero eso no está resaltando nada aquí. Lo que está resaltando aquí es que este samaritano no está utilizando un gotero, está siendo extremadamente generoso con este hombre que no conocía. Él está totalmente desbordado y concentrado en servirle a un enemigo suyo. Este hombre lo que está mostrando es totalmente misericordia. Y miren lo que sigue haciendo. Lo monta en su cabalgadura. Después que el aceite servía para algo, porque cuando había golpes la gente se echaba aceite. Bueno, de hecho todavía yo veo que mis hijos se golpean y mi esposa les echa mantequilla. ¿Y eso es para qué? Y eso sirve para que el golpe ceda. Y el aceite y el vino era utilizado como un antiséptico para que sus heridas no se infectaran. Pero no le bastó con eso, lo embarca en su cabalgadura y se va a pie con él. Y le voy a decir algo, ese camino es desierto, eso no era tan fácil. Pero este hombre, a pesar de que lo vio lesionado, de que no tiene ninguna esperanza, este hombre se mete hasta el fondo con esta persona. Y lo que Jesús pretende subrayar aquí es que todo esto no es un cuidado mínimo. El samaritano está haciendo un cuidado extraordinario de que ni siquiera un israelita lo pudo hacer. Y él lavó completamente las heridas de este hombre y se involucró totalmente con él. Por eso dice el versículo 35, miren, no todo termina allí. Al otro día, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y uno diría, bueno, ahora sí lo abandonó, ¿no? No, cuando una persona está golpeada, cuando una persona ha estado a punto de la muerte, ¿qué es lo que se debe hacer? Que descanse. Pero los comerciantes de esa época tenían que seguir su camino, así que no lo está abandonando. Saca 2 denarios. ¿Recuerdan la vez pasada que estudiamos la palabra denario? Le está pagando, hermano, 1 mes en ese hotel con todo pago. O sea, totalmente le está diciendo al mesonero, mira, 2 denarios. Y si aún en 1 mes no se recupera, cuando vuelva, yo te lo pago. Cuídame, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ni siquiera en la ausencia del samaritano debería escatimarse algo para este hombre. O sea que a pesar de que partió, este hombre, ¿qué hizo? Se concentró totalmente en que este hombre terminara su recuperación. Increíble. Y hasta aquí, ¿qué está pasando? Y todos están allí escuchando. Ahora nosotros tenemos todo el contexto. Imagínense que un enemigo lo trate a usted de esa forma. Miren, versículos 36 y 37. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Y qué piensan ustedes que estaba pensando este hombre? ¿Que esa respuesta iba a ser fácil? Observe la conclusión del pasaje, hermano. El samaritano no conocía al hombre. Él no sabía por qué el viajero estaba en la condición que lo encontró. Ni siquiera se detuvo a investigar si era judío o qué, o samaritano. El hombre lo que hizo, ni tampoco dijo, bueno, hasta que no me hable si es judío o samaritano, yo no puedo saber quién es mi prójimo, entonces no lo puedo ayudar hasta que no hable.
No, su corazón estaba tan lleno de misericordia y amor que cuando se cruzó una necesidad en su camino, lo que hizo fue satisfacerla sin preguntar nada. Hizo todo lo que podía hacer y que no hizo un compatriota de él. Nunca hubo duda ni vacilación. En otras palabras, el samaritano nunca se tuvo a preguntar lo que ese religioso estaba preguntando. Mira, ¿tú eres mi prójimo? Imagínese uno casi muerto y que le pregunte, ¿será que tú eres mi prójimo? Y era algo chocante lo que estaba haciendo Jesús, pero lo estaba confrontando con su ¿qué? Con su pecado. ¿Y quién es mi prójimo? La pregunta mucho más importante sería, ¿será que yo soy tan temeroso de Dios que me voy a mostrar prójimo de esta persona? Y la pregunta también es, ¿qué tanto me muestro yo prójimo a los otros? La respuesta a esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Yo creo que todos aquí ahora la sabemos. ¿Quién es mi prójimo? Todos. Todos. ¿A quién? Porque la Biblia no dice no. A estos sí, a los de la iglesia sí, a los de la calle no. No. Debemos. Ahora, sí hay un orden. Yo debo mostrar misericordia en mi casa primero, a los hermanos de la iglesia, pero eso no significa que yo no pueda mostrar misericordia a los demás. Nosotros muchas veces somos generosos con la familia, con nuestros hermanos en la fe, pero ¿qué pasa con esos que te tratan mal? Jesús contó esta parábola de buen samaritano con el fin de mostrar el estándar inalcanzable que establece la ley para nosotros. Además, es un llamado al sacrificio, no solo al religioso de la parábola, sino a toda la iglesia, ¿no? Si realmente amáramos a nuestro prójimo de la misma forma que nos amamos a nosotros mismos, créanme que el problema se solucionó. Esto es una poderosa lección de esta parábola. Y aún así, todavía está la pregunta en el aire, ¿no? Entonces dice 37, y él dijo, porque Jesús le dice, bueno, entonces ¿quién piensa de los tres que es el prójimo? Y el 37 dijo, el que usó de misericordia con él. Y miren que no dice samaritano. ¿Por qué piensan ustedes que no dice samaritano? Era innombrable para ellos eso. No, el que usó ¿de qué? Misericordia. De misericordia. Todavía lo confrontan con su pecado y todavía tiene la gastritis revuelta y todavía como está asumiendo lo que... Y quien fue a tentar al Señor terminó confrontado con su pecado totalmente. ¿Qué hemos aprendido hoy, hermano? En esta parábola, ¿qué nos ha enseñado? Que ningún ser humano obedece y ama como lo exige la ley ¿de quién? De Dios. Y miren que esto es para todos nosotros. Ninguno de nosotros puede cumplir la ley como Dios lo exige. Y después que yo tengo esa realidad en mi mente, ¿qué debo hacer? Arrepentirme y decir, Dios mío, ¿cuál es la solución entonces? Porque definitivamente voy camino al infierno. Pues la solución es poner la mirada ¿en quién? En Cristo, que fue el único que cumplió la ley como Dios quería que se cumpliera. Y ese es el corazón del Evangelio. Entonces si ven que esta parábola no enseña, ay, tan lindo que es ayudar a los demás, tan bonito que no, era una confrontación directa del pecado de un hombre. Y a veces nosotros tratamos la ley así, nos vamos por las curvas, ¿no? Nos vamos por las curvas y no tomamos y encaramos la ley como debe ser de frente. Que Dios nos ayude, ¿no, hermano? Que Dios nos ayude. Señor, nadie puede cumplir tu estándar. Es muy alto para un ser humano. Pero yo confío, Señor, plenamente en los méritos de tu Hijo. Y yo sé que a través de tu Hijo y de tu Espíritu Santo es que puedo estar en tu presencia y puedo ser salvo. Ayúdanos a todos nosotros a entender esto, Señor, para tu gloria y para tu honra. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, que no seamos, Señor, como los hipócritas que ven en el Evangelio de las obras salvación, cuando no es así.
que nosotros podamos ver, Señor, nuestra condena. Es así que podemos ver tu gracia y tu perdón. Quien no ve tu gracia jamás verá perdón. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.